Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Bueno, y en Ceteris Paribus tenemos el placer de tener a una muy buena amiga, la doctora Luisa Palacios, del Centro de Global Energy Policy de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y con ella hablaremos temas relacionados con la transición energética, el financiamiento de la transición energética, la descarbonización de la economía, que es una meta en la cual todos los países están trabajando, y especialmente cómo hacer esto posible en economías emergentes, como las latinoamericanas, que están o que tienen altos niveles de deuda, y ver qué opciones tenemos en el portafolio de financiero para hacer canjes de deuda, reestructuraciones de deuda que involucren el clima y que involucren inversiones futuras para atacar el cambio climático, reducir las emisiones de carbono y avanzar hacia una economía más verde, una economía más limpia. Bienvenida, Luisa. Gracias, Ángel. Mil gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, el placer es mío, como siempre. Esto es un espacio para hablar de temas que son muy relevantes para la economía. Y, y bueno, tenemos países en América Latina como Argentina, que ha estado pues digamos, en el tope estos días con la victoria de Javier Milei, países muy endeudados como Argentina, Venezuela, países que son productores de petróleo, que son productores de energías, eh, y que tienen un problema importante a la hora de afrontar inversiones o mayores inversiones en energías renovables, como es altos niveles de endeudamiento. Entonces hay como una disyuntiva difícil de resolver de cómo tú puedes invertir más o cómo las economías pueden invertir más en el cambio climático, en la transición energética y al mismo tiempo eh, afrontar sus compromisos de pago y afrontar los choques externos. Y además tenemos otras economías de la región, como las del Caribe, que enfrentan huracanes todos los años y no pueden enfrentar la destrucción de los huracanes en Puerto Rico, o el caso de Barbados, y al mismo tiempo están buscando, en parte con lo que llamamos justicia climática, cómo aliviar sus niveles de deuda para generar más espacio fiscal para invertir en reparar los daños y daños que han sido ocasionados no por ellos, sino también por las emisiones de otros países, los países desarrollados. Así que bueno, esta introducción es para comenzar este tema. Luisa, ¿qué tenemos? ¿No? ¿Qué está ocurriendo actualmente en el mundo? ¿Cuáles son los desafíos climáticos que se tienen, los objetivos que se tienen? ¿Y cómo pueden hacer las economías emergentes, endeudadas, para atacar este problema? Ángel, este tema es tan importante que para mí es el tema más importante en la transición energética globalmente. Es decir, cómo vamos a financiar la transición energética en los países emergentes. Cuando uno ve, es cierto que las economías desarrolladas han sido responsables por la mayor parte de las emisiones de una manera histórica, si uno lo ve históricamente. Pero desde hace ya unos años, y yo te diría que actualmente y hacia el futuro, las 2/3 de las emisiones globales se generan en los países emergentes y por tanto, si el mundo va a lograr sus reducciones de emisiones como lo hemos, digamos, como han discutido y como se han negociado en el seno de los acuerdos de París del 2015, no hay manera de hacer esto sin los países emergentes. Y el principal problema de los países emergentes es cómo van a financiar esto. Entonces, el tema climático y el tema de los compromisos climáticos y la reducción de las emisiones pasa por los países emergentes y no hay manera de hacer esto en los países emergentes si no resolvemos los problemas de deuda y de financiamiento. Porque no solamente es que los países emergentes son los que hoy están generando el mayor número de emisiones, sino que además son los que están enfrentando la mayor parte de los impactos del cambio climático. Si tú tienes como una doble tarea, por una parte reducción de emisiones y por otra parte ver cómo haces para que tus economías y tus países no estén tan afectados y tan impactados por los cambios climáticos que estamos viendo. Entonces, esa doble necesidad
de inversión o de transformación de nuestras economías para economías más sostenibles y más resilientes, está viniendo al mismo tiempo que hay menos, no más, espacio fiscal. Estamos saliendo de un impacto bastante fuerte que fue el impacto de COVID, que generó muchísimas demandas de gastos para muchos de los países emergentes. Luego esto fue aunado a impacto realmente bastante importante en los precios energéticos, y las economías emergentes son las que más, digamos, gastan en términos relativos con respecto a su Producto Interno Bruto en los temas, en el costo energético. Y aunado a esto, entonces estamos viendo cada vez más efectos más problemáticos de los efectos de gases invernadero, efectos de cambio climático más importantes. Entonces, esto va a continuar y además tenemos que los costos de capital han aumentado significativamente. Entonces, el 60% de los países emergentes está teniendo ya problemas fiscales o problemas realmente de deuda, y eso implica un desafío enorme para el mundo y para los multilaterales y para los países avanzados, de cómo es que vamos al mismo tiempo atacar los temas climáticos, pero los temas fiscales. No hay manera de hacer esto separado, se lo tienes que hacer juntos. Sí, estos son los retos digamos, el mundo hay que tomarlo como viene. Nada es perfecto y ahora lo interesante entonces es qué hacer, ¿no? O sea, cómo enfrentar estos dos objetivos a Sí, la vez, que son problemas de dinero, ¿no? Para hacer la sí, transición energética se requiere dinero, para tener espacio fiscal se requiere dinero también, digamos, hay deudas que sí, ya contraídas. Entonces, estamos viendo en el mundo transacciones sí, que hacen posible conciliar estos dos mundos, generar espacio fiscal para la sí. economía y al mismo tiempo invertir más en renovables. ¿Qué tenemos? ¿Qué está pasando? Cuéntanos qué estamos viendo y qué estamos viendo en la región, porque creo que la región en este sentido, Sí. América Latina va un poco no a la vanguardia, pero hay experiencias positivas. Bueno, como financiar transición energética y financiar todo este tema de adaptación al cambio climático cuesta, en primer lugar, cuesta mucha plata, ¿no? Entonces, uno de los estudios que yo estuve haciendo en Colombia es entender cuánto cuesta esto. Y además entender cuánto estamos invirtiendo hoy. Entonces, una de las cosas que me llamó a mí muchísimo la atención es que en el hoy América Latina invierte más en renovables de lo que invierte en el área aguas arriba de petróleo y gas. O sea que ya esa relación, ya esa inversión en energía ya se está moviendo en la región más hacia renovables y menos hacia petróleo y gas. No es que el petróleo y gas no tenga inversión, sí tiene, sobre todo porque además tenemos productores importantes y la región representa más o menos como el 10% de la producción global de petróleo. Así que esto no es insignificante, ¿sí? Pero sí creo que es importante entender que donde la región está siendo más eficaz es en la movilización de inversiones para renovables. Sin embargo, los números son algo como entre 50 a 60 mil millones de dólares por año que estamos movilizando en en inversión para energías limpias. Y la pregunta ¿es eso suficiente? ¿Es eso poco? ¿Es eso mucho? No tenemos idea, correcto. Entonces, una de las cosas que hicimos fue entender, bueno, ¿cuánto es que va a costar? ¿Cuánto le va a costar a la región descarbonizar su sector energético para estar en línea con lo que se llama el cero neto, que es un sistema energético donde las emisiones de carbono sean neto, en términos netos, es que sean cero en términos netos. ¿Qué significa esto? Tú puedes tener en ciertos sectores más emisiones, pero otros sectores entonces tienen que acumular o tienen que chupar, digamos, carbono del aire. Entonces, esos números que hicimos para entender cuánto es el costo de estas inversiones
nos dicen que más o menos los números que se están estimando por distintas agencias es alrededor de 300.000 millones de dólares Mm. anuales. Es decir, que si Wow. estamos invirtiendo entre 50 y 60, esto se necesita escalar por 5 cada año en los próximos 10 años, si la región va a poder lograr descarbonizar su sector energético de manera tal que esté alineado con los objetivos de cero neto para el 2050. Y te pongo esos números para que entendamos la magnitud del desafío que tenemos enfrente. Entonces, cuando estudiamos el tema de transición energética, entonces nos tenemos que poner creativos porque las estructuras de financiamiento que hemos utilizado en el pasado no pueden ser las estructuras de financiamiento que vamos a utilizar en el presente o en el futuro. Entonces, están empezando a surgir distintos mecanismos de financiamiento que están, digamos, entrando a jugar junto con las típicas maneras de financiar cualquier cosa que has tenido en el futuro. Entonces, ¿por qué es que tenemos, o por qué están ocurriendo o surgiendo nuevas estructuras de financiamiento? Porque justamente tenemos que encontrar mecanismos por medio del cual reducimos el costo de financiamiento para la inversión en renovables. Mecanismos por medio del cual estás ayudando a los países en desarrollo con el tema fiscal. Entonces, te voy a hablar de tres en grandes líneas y si quieres nos concentramos en alguno de estos. El primero, yo te diría, es todo lo que tiene que ver con bonos climáticos. Entonces, con los bonos climáticos, sean bonos verdes, bonos que están ligados a objetivos de sostenibilidad, bonos que están ligados a objetivos de los objetivos de ESG de las Naciones Unidas. Hay distintos bonos que tienen objetivos climáticos o de biodiversidad o en líneas o varios objetivos al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Cuando uno emite un bono, normalmente como Venezuela o Colombia o Brasil emitía bonos antes, sea el soberano, sea cualquier compañía, tú emites bonos sin explicar para qué vas a usar esa plata, ¿correcto? Tú simplemente vas a financiar tu gasto corriente o tu gasto capital, es decir, tu consumo o tus inversiones. Los bonos verdes o los bonos temáticos, casi como se llama esta categoría, son bonos en donde es verdad, tú vas a emitir un bono, pero esos bonos tienen restricciones o tienen bien claro para qué vas a usar esa plata. Entonces, los bonos verdes, por ejemplo, como su nombre lo dice, son bonos en donde tú te comprometes a usar esos bonos para proyectos que sean de energías renovables. Y de hecho, no puedes emitir el bono sin emitir también una explicación de todos los proyectos que ese bonista va a financiar. Entonces son bonos que son muchísimo más restrictivos en ese sentido, porque no son bonos con carta blanca, es decir, que el gobierno o la empresa puede pagar lo que sea, sino son bonos que tienen un destino bien claro. Y porque tienen un destino bien claro, particularmente muchos que son de energías renovables, entonces vienen con menor costo de financiamiento. Entonces, esa es una manera en donde tú estás tratando de llevar, usando un mecanismo que existía en el pasado, pero de una manera distinta para mejorar o para ayudar a países emergentes en accesar mercados y de repente con menores costos de financiamiento. Esa es una estructura. Después tenemos que los multilaterales siempre han financiado con costos menores que el mercado. Así que eso no es una estructura nueva. Pero el Fondo Monetario el año pasado inauguró una línea de crédito que ellos llaman línea de crédito de resiliencia y de sostenibilidad. Y esa línea de crédito tiene solamente el objetivo de que el fondo te va a dar plata y te va a dar plata a largo plazo. Concesional. Concesional significa que a menor costo que el mercado. Pero esto no van a ser proyectos específicos que tú vas a hacer, esto van a ser reformas que tú vas a hacer. Reformas en donde tú te vas a comprometer con una serie de cambios para mejorar la estructura o la resiliencia
la infraestructura y la capacidad de absorción de energías renovables. Entonces, no es un financiamiento atado a proyectos, es un financiamiento atado a reformas climáticas. Entonces, esto es una nueva manera de financiar y de financiar, digamos, temas verdes. El último, que es el que yo diría que es el más claramente destinado a mejorar el espacio fiscal de países, pero con el compromiso que una parte de esa mejora del espacio fiscal lo vas a usar para proyectos de conservación o de mitigación, que es como se llama cuando tú inviertes en resiliencia, para mejorar aumentar tu capacidad de manejo de cambios climáticos, o para mitigación, que son todo lo que tiene que ver con la descarbonización de la energía. Entonces, esos bonos se llaman bonos, realmente son swaps, que son cambios o swaps de Canjes. canjes, canjes de naturaleza por deuda. Entonces, estas transacciones me parecen fascinantes, Ujú. porque son unas transacciones en donde países que tienen claros objetivos de conservación están trabajando con un multilateral o con un banco de desarrollo de países desarrollados, en donde esas organizaciones ayudan al país a de repente recomprar su deuda, y hacen esa recompra de deuda a la vez emitiendo o con garantías o emitiendo un bono en donde ese país, que normalmente puede ser que tenga problemas accesando al mercado internacional porque tiene mucha deuda o por razones distintas, los multilaterales lo que hacen es ayudar a ese país a accesar al mercado, dándole un apoyo fiscal o un apoyo en garantías a esa nueva Ujú. transacción, con el compromiso de que Ujú. una parte de eso ahorro que está haciendo el país se va a invertir de una manera bien clara en objetivos de conservación. Y eso es un nuevo mecanismo, que es un nuevo mecanismo que se puede usar para países que están realmente bastante endeudados, o países que pueden estar enfrentando reestructuraciones de deuda en el futuro, para salvaguardar el espacio fiscal, pero también el espacio para poder invertir dinero en temas de mitigación y temas de adaptación, que normalmente cuando un país tiene problemas fiscales, esos realmente no son los objetivos más importantes. Puede que no sea el objetivo más importante a corto plazo, aun cuando sea un objetivo importante a largo plazo. Entonces tú estás ayudando a estos países a dándoles más espacio fiscal para que puedan entonces no descuidar estos objetivos climáticos. Entonces, un caso del tercer tipo, ¿no? Es el caso de Ecuador, ¿no? Con el tema de Galápagos, me Sí, parece que es Galápagos, que es un sí, tema que fue apasionante, me parece apasionante, eh, que es un país endeudado, con problemas. sí, sí. Entonces, cuéntanos un poquito de este caso, ¿no? Digamos, ¿cuánto fue la reducción de deuda que tuvo Ecuador en este caso? ¿Cuánto es el compromiso? Y en este caso es muy concreto, ¿no? Esa reducción de deuda o ese ahorro va a ir a rescatar, proteger, bueno, un espacio maravilloso que son las Islas Galápagos. Cuéntanos este caso concreto, cómo fue en un poquito los números si los tienes, para Sí, ejemplificar este ejemplo, este caso tan importante. sí, déjame, bueno, una de las cosas que yo creo que son importantes aquí, dame un segundito que estoy buscando los números para no estar, ok. Eh, Hay distintas maneras de hacer este tipo de proyectos, ¿no? De transacciones. Y una de ellas, que fue la que utilizó Ecuador, es que tú hiciste una recompra de deuda. Y la Mm. recompra de deuda, como Ecuador tiene varios bonos, no tiene solamente un bono, que ese fue el caso de Belice, que tenía muchos bonos. Mm. Entonces, lo que hizo Ecuador fue hacer una fue al mercado y les dijo, yo quiero recomprar mi deuda que ustedes tienen en sus portafolios, y yo les voy a pagar por esa recompra de deuda,
muchas veces los bonos tienen esa capacidad. Tú tienes Ujú. la libertad de poder hacer este tipo de recompra de deuda. Entonces Ecuador fue y hizo esa petición al mercado. Y entonces, bueno, hay gente que muchos bonistas decidieron que ellos iban digamos, a participar en esta transacción. Entonces, al final, lo que terminó pasando es una reducción de 1.6 mil millones de dólares en el Ujú. caso de Ecuador, que representó algo así como el 10% de los bonos que estaban en ese momento en el mercado. Entonces, o sea, es una reducción bastante, o sea, hicieron una recompra bastante importante con un ahorro bastante importante para Ecuador. Entonces, lo que terminó pasando es que tú tenías una agencia multilateral eh, y una organización no gubernamental que lo que hicieron fue emitir luego entonces un préstamo en donde lo que hacen es que le dan a Ecuador una parte de ese préstamo para Ecuador es para conservación. No es todo la totalidad de esa recompra de deuda, entonces o sea, de todas maneras Ecuador sí, al final sí hizo o sea, fue un ahorro importante de casi 1.000 millones de dólares, pero ese ahorro, parte de ese ahorro, Ecuador lo va a usar para sus cuentas fiscales y parte de ese ahorro Ecuador lo está poniendo en una especie de trust, de organización, en donde se garantiza a lo largo del tiempo el financiamiento para la conservación de los Galápagos. Entonces tú haces una estructura fuera de la estructura fiscal, pero es una estructura bien interesante porque es una estructura en donde tú tienes el 50% está gobernada por el gobierno de Ecuador y el 50% está gobernada por los, Mm. aquellas organizaciones que hicieron esa recompra de deuda y que le hicieron luego ese préstamo a Ecuador. Entonces tú tienes una estructura que saca de la dinámica presupuestaria de Ecuador el dinero en un trust que se va a utilizar año a año para la conservación de las Islas Galápagos. Entonces, eso es una estructura bien interesante porque implica dos cosas. Implica que para Ecuador, de repente si tú le dices a Ecuador, yo te voy a dar te voy a ayudar con una transacción donde te vamos a recomprar deuda que está con un cupón extremadamente alto, y te voy a dar un préstamo con un cupón de 5%, cosa que Ecuador no puede, en ningún momento en la historia Ecuador ha podido tener un cupón tan bajo en mercados internacionales, Y perdón, eso es importante, ¿no? Que este bono te abre un financiamiento mucho, digamos, un cupón mucho menor. mucho menor. El promedio, no te puedo decir exactamente cuánto fue el promedio del cupón, porque fueron varios bonos que ellos simplemente hicieron este llamado y distintos bonistas de distintos bonos con distintos cupones hicieron dieron sus bonos. Entonces les fueron repagados por la deuda de Ecuador. El préstamo para que Ecuador pueda hacer esto es un préstamo que tiene este cupón de 5.6% porque tiene un rating de doble A2. Es decir, Wow. eh, Ecuador es un país con un rating que se llama eh, eh, de alto riesgo. Entonces, si tú eres un país que tiene bajo rating, porque eres un país con alto riesgo, normalmente el rating que tú tienes está asociado al costo de tu financiamiento. Entonces, Ecuador puede estar, por los cupones o la tasa de interés a la cual Ecuador puede estar prestándose en los mercados internacionales es muy por encima del 10%, y el yield de Ecuador está realmente ya más allá puede estar en distintos momentos por alrededor del 20 o el 30%. Entonces estamos hablando
de que tú le diste un préstamo a Ecuador a 5% por el maturity, déjame ver si lo tengo, por 20 años, Ok. 20 años a 5%, O cosa sea, impresionante. Y entonces Ecuador eh, tiene tiempo para pagar esa deuda, ¿correcto? No tiene que pagar esto en 3 años, tiene 20 años para pagar, casi 20 años para pagar esa deuda a un 5%. Entonces, ¿por qué un multilateral decide que va a ser, va a ponerse este multilateral como garantía ujú, de esta transacción? Porque el multilateral ve esto como un beneficio que está muy por encima de Ecuador. Es decir, la protección de los Galápagos es, siendo patrimonio histórico natural de la humanidad, es lo que se llama un bien público que trasciende Ecuador. Entonces, y esa es una de las definiciones. Cuando nosotros hicimos esta investigación, ¿qué es lo que caracteriza a estas transacciones? ¿Por qué un multilateral o una organización internacional estaría dispuesta a dar ese espacio fiscal a este país y realmente a pagar parte o a tomar parte del riesgo de invertir en este país para este tipo de transacciones? Y entonces, uno de los criterios que encontramos que era prevalente en cada una de las transacciones es que el, el, el objetivo de conservación que venía con esta transacción eh, era un objetivo de conservación que era importante económicamente para el país, pero importante climáticamente para el mundo. Es decir, eh, tú generalmente, cuando tú inviertes, tú estás esperando que esta inversión genere algún tipo de beneficio, crecimiento, mejore el cash flow, la balanza de un país o la balanza de una compañía. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que en en todos los casos, el proyecto que se estaba financiando eran proyectos, es verdad que eran proyectos de conservación, pero eran proyectos de conservación que estaban atados a una actividad económica. Entonces, en el caso de Ecuador, las Islas Galápagos están en el centro de las actividades turísticas de Ecuador. Entonces, claro. conservar las Islas Galápagos no solamente era un tema de interés internacional, porque es la conservación de la biodiversidad alrededor de Ecuador y de esas islas tan importantes, pero también es porque Ecuador recibe beneficios turísticos, porque es una destinación para este tipo de Mm, turismo ok. climático. El mismo caso con Belice. Belice lo que estaba prometiendo es que iba a conservar los coral reefs que están cerca, las, La barrera de corales. las barreras de corales cerca Ujú. que están en Belice. No sé, tú sabes que Belice es uno de estos países con un atractivo turístico impresionante justamente por esas barreras de corales. Entonces, lo que hizo esta organización que se llama Nature Conservancy, Ujú. significa conservación de naturaleza, es que ellos conocen bien eh, todos los elementos y las buenas prácticas de conservación, tanto de los Galápagos como de las barreras de corales de Belice. Y entonces ellos están en Ecuador y están en Belice. Entonces ellos hacen parte de la gobernanza de cómo se gasta Mm, esto, para que el destino de esos recursos fiscales también esté en línea con las mejores prácticas de conservación, porque ellos son los que están poniendo la plata. Y esto es una ONG, o sea, no es que esto es, ¿sabes?, una gente que está haciendo dinero con esto, no, esto es una mm, ONG que lo único que quiere es que se conserven este tipo de activos naturales en el mundo que tienen tanto valor desde el punto de vista de biodiversidad. Entonces, estas son como las características que nosotros vimos en todas estas transacciones. ¿Por qué se utilizaría esta transacción? Porque, en primer lugar, estás abriendo espacio fiscal en estos países. O sea, si es un país que puede emitir bonos verdes y que no necesita garantías, entonces realmente no necesitas
hacer este tipo de cambios. El país necesita espacio fiscal. El país tiene un activo súper importante desde el punto de vista de conservación que tiene beneficios económicos y por tanto van a seguir generando flujo de caja en el país, pero tienen beneficios para la biodiversidad general. Y tres, el país tiene experticia o tiene el condicionamiento político. O sea, hay un ecosistema político alrededor de la conservación de ese activo. Y eso es importante porque tú necesitas también que estos acuerdos se mantengan en el tiempo. Entonces tú necesitas saber que el país le parece importante la conservación de los Galápagos, porque el alineamiento político con el país también es uno de los requerimientos para que esto funcione. Hemos hablado durante 30 minutos, ha sido espectacular esto. Tú estás preocupada por el tiempo y fíjate que hemos tenido una conversación muy fluida. Pensemos un poquito en las empresas petroleras estatales, ¿no? Petrobras, Ecopetrol, mismo PDVSA. em, em, digamos que son empresas que, bueno, tienen un compromiso con el medio ambiente, pero a veces no tan fuerte como las empresas, las grandes empresas petroleras, o a veces la misma organismos internacionales o como la ONU, ¿no? ¿Qué rol qué rol pueden cumplir los mercados financieros y con estas compañías? O sea, ¿qué se puede hacer para que estas compañías también puedan adoptar las mejores prácticas, las mejores tecnologías, reduzcan las emisiones de carbono, zero routine flaring, ¿no? O sea, que hay Sí, venteo sí, y quema de gas, emisiones de metano, o sea, sí. qué interacción puede haber allí con estas compañías? Ángel, yo te diría que esto va a ser uno de los temas más importantes que va a salir del COP28 que se está haciendo en los Emiratos Árabes Unidos. Como ustedes saben, COP es esta, yo le llamo las Olimpiadas del clima, porque son reuniones que se hacen anualmente para revisar los acuerdos climáticos que todos los países se comprometieron desde el 2015, correcto, incluyendo Venezuela. Todos los países que tú acabas de mencionar, o sea, todas las compañías que tú acabas de mencionar, todos esos países tienen compromisos climáticos y todos esos compromisos climáticos incluyen que, digamos, sus gobiernos se descarbonicen. Entonces, mi impresión es que aquí va a haber muchísima presión sobre las compañías petroleras estatales para que de una manera muchísimo más clara empiecen o enseñen cómo están avanzando en todos los temas que tienen que ver con descarbonización. Los más obvios es lo que tú acabas de decir. O sea, tienes que empezar por el tema de metano y tienes que hacer también, tienes que lidiar con el tema de flaring y de venteo. O sea, venteo es la consecuencia o sea, el metano viene por venteo, más que todo. Entonces, el metano viene también por flaring que se hace incompleto. Entonces, unos productos de los otros. Entonces, esas tres cosas van a venir juntas. Y creo que va el año que viene, o sea, va a salir de COP este tema de que no vas a tener dónde esconderte. En primer lugar, porque los satélites están enseñando dónde están estos temas de venteo. Y en segundo lugar, porque yo creo que va a venir mucha presión además de los países en desarrollo, con respecto al tema de metano, va a venir presión de las compañías del Medio Oriente que puede ser que sean de las mejores en el manejo de este tipo de temas de descarbonización y además va a venir con financiamiento. Yo te diría que a mi parecer esto es una de las cosas que vas a ver de COP. Es empezar a vincular financiamiento a compañías petroleras estatales que tenga que ver con la mejora de su performance de descarbonización. Sí, este tema, y bueno, y cuando dices todo eso, yo pienso en Venezuela, ¿no? Digo que Norte Monaga, lo mismo todo el sistema de refinador, lo que funciona, o los mejoradores y todas las emisiones que ocurren allí, compresores dañados, digamos, que no funcionan, que no hay ni siquiera captura de ningún tipo de carbono, es decir, lo más mínimo, y siendo un país bueno, que tiene una tradición energética tan larga, creo que hablemos un poco de Venezuela, ¿no? Entonces, eh, digamos, creo que hay muchas restricciones. No, bueno, si tú quieres hablar del tema de alivio de sanciones, podemos hablar, pero más obviando eso, ¿no? Un poco pensando más largo plazo, ¿no? Em,
Lago de Maracaibo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo pienso el lago de Maracaibo podría ser potencialmente Islas Galápagos, en cierta manera, porque, Sí, digamos, sí, es como tú haces un canje de deuda, de decir, bueno, mira, Venezuela tiene 60.000 millones de dólares de deuda, vamos a hacer un recorte acá que va a ser necesario, es inevitable, pero ¿cuánto de esto va a ir a lago de Maracaibo? O sea, ¿cómo recuperamos el lago de Maracaibo? Lo hacemos nuevamente. O, bueno, puedes pensar muchas otras iniciativas, ¿no? ¿Qué has pensado tú respecto a Venezuela con estos bonos temáticos, bonos sí. climáticos? ¿Y cómo ves tú esa reestructuración de deuda? ¿Cómo involucras los multilaterales en esa reestructuración que va a ser el gran tema de la economía venezolana? ¿Y cómo estás viendo tú, no, estos bonos verdes, cómo entrarían en la ecuación? Sí. Mira, Ángel, esto es de las cosas, yo creo que más importantes en pensarse sobre el tema de reestructuración de deuda en Venezuela. La primera cosa que tenemos que entender es que la reestructuración, o sea, los bonos temáticos pueden ser parte de una reestructuración de deuda, pero no son la reestructuración de deuda. Claro. Tú primero tienes que tener, realmente resolver los temas fiscales e institucionales, simplemente para hacerlo bien simplista, Ujú. ligados al default de Venezuela. Entonces, sin embargo, yo en serio creo que no hay manera de hacer una reestructuración de deuda sostenible en el tiempo para Venezuela si tú no metes muchos de estos temas climáticos dentro de una reestructuración global, donde tengas varias alternativas, pero en donde tengas varios de estos temas de compliance con descarbonización y con otros issues. ¿Por qué digo esto? Porque aun cuando tú creas que el petróleo, que tú puedes hacer un canje de deuda donde tengas algo que ver con petróleo, el petróleo de Venezuela es un petróleo que viene con altas emisiones de carbono y con altas emisiones de metano. Tú como bonista de Venezuela, yo entiendo que lo que quieres es que te paguen. Eso es completamente comprensible. Pero si tú quieres un bono, si tú quieres ser parte de una reestructuración de deuda que sea sostenible en el tiempo, tienes que también pensarte en la sostenibilidad de esas exportaciones petroleras y de gas. Entonces, porque si no, la ventana de oportunidades para atraer y para tener inversiones en Venezuela se está cerrando. Y de verdad, yo que estoy en el mundo de las empresas petroleras estatales y veo lo que todos los peers de PDVSA están haciendo, aquí hay empresas petroleras estatales que son hasta mejores en términos de intensidad de carbono, intensidad de metano, que muchos de los productores independientes privados que están listados en las bolsas en países desarrollados. Entonces, Mm. esto es una competencia para un mercado que no está creciendo. Yo sé que tenemos esta impresión de que la demanda es infinita, pero realmente no lo es. Y ya empieza a haber una sensación de que ya estamos llegando un techo. Puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo, porque muchas veces con el petróleo y con el gas todos estamos equivocados, pero por lo menos tú como inversionista tienes que pensar que tus riesgos no solamente son a la alza, sino también son significativamente a la baja. O sea, tú tienes que planear para ambos tipos de riesgo. Y por tanto, te tienes que preparar, quiéralo o no, porque todos tus competidores lo están haciendo, para un mundo en donde no ahorita, no en un año, no en 5, pero en 10, la demanda de petróleo y gas puede estar cayendo ya de una manera mucho más relevante. Y mi Ujú. experiencia con los mercados es que los mercados no esperan hasta el 2050. En el momento que empiecen a ver que realmente la demanda está empezando a caer, no tiene, es que estabilizándose, tú puedes tener reacciones que tú no puedes controlar. Entonces, como tú no puedes controlar el precio, tú tienes que preparar tu compañía, tu país, tu industria para esa resiliencia. Y no hay manera de hacer esto si tú no descarbonizas. Entonces, yo no veo cómo hacer una reestructuración de deuda que sea sostenible en el tiempo, dado el nivel de endeudamiento de Venezuela, sin que tú tengas elementos de los bonos climáticos, de estos canjes de deuda con naturaleza, en donde resuelvas los temas de metano en el norte de Monagas, de contaminación en el lago Maracaibo y de deforestación en Amazonas. Para mí esos son los tres puntos más importantes. Yo no veo cómo bonistas no van a tener problemas tomando deuda en el futuro venezolana sin presión para que ejerzan, digamos, bastante presión sobre Venezuela para que lidie con todos estos temas ambientales.
No, y es una manera de hacer la deuda sostenible, que tú vas a Sí, tener cupones que no sean del 12%, sino que sean del 5%. Es que si no Venezuela, digo, esta Venezuela no vuelve o no tenemos no, que pensar que va a volver. Entonces tiene que ser una Venezuela que tampoco va a tener el cambio institucional de la noche a la mañana porque es un país sí, muy frágil y eso sabemos que no ocurre overnight, sí, de un día para otro. Y entonces, sí, yo creo que una porción de la deuda pueda estar dedicada a bonos climáticos verdes con un cupón, una tasa de interés menores, parte de la sostenibilidad de la deuda venezolana en el futuro y al mismo tiempo parte de la sostenibilidad de la misma sistema, de la sí, industria que es la intensidad de carbono es muy alta en Venezuela. Este, sí. de las emisiones y el metano ni se diga, y creo que allí hay que hacer grandes esfuerzos. Creo que hemos cubierto muchos temas, pero yo creo que quieres decir algo más. O sea, quiero ¿qué mensaje das hacia Venezuela? Tú que, digamos, has dedicado tantos años a pensar Venezuela, que has dedicado tu vida a la energía, y que sabes muy bien todos los retos que tienen. ¿Cómo ves ese futuro de Venezuela? Mira, Ángel, yo no te voy a hablar de los retos. Yo creo que Venezuela pudiese ser un paraíso, porque es que lo tenemos todo. Yo pienso en todas las distintas cosas que van a ser importantes en el futuro, en este futuro de transición energética. Entiendo que también tenemos mucho petróleo y eso hace las cosas mucho más complicadas, pero creo que Venezuela, si realmente se mete en la onda de sostenibilidad, yo creo que va a ser uno de estos países en donde todo el mundo va a querer ayudar. Es que todo el mundo no va a haber problemas. O sea, yo no quiero ser demasiado optimista. Sí, claro que hay problemas de financiamiento, pero de verdad, si tú tienes una estructura institucional distinta y tú empiezas a generar esquemas en donde te comprometes con una gobernanza climática, en serio creo que podemos generar bastante inversión en el país. Luisa, muchísimas gracias. Ha sido una conversación extraordinaria. Ha sido un placer para mí tenerte acá. Eh, Espero que podamos seguir esta conversación. Buenísimo, Ángel. Gracias por traer este tema a esta conversación. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Chetris en Instagram y Twitter.